Que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a la Iglesia Nueva Vida San Jacinto. Es un gusto y un placer que se puedan sintonizar con nosotros. Esperemos que sea de gozo esta predicación. Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Su gloria tocaré. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Bienvenidos a la Iglesia Nueva Vida. Una vez más, es un placer para nosotros que podamos comunicarnos, que podamos estar juntos por medio de este medio y escuchar la palabra de Dios. Pedimos a Dios que todo esté yendo bien en su vida espiritual sobre todas las cosas, que Dios siga obrando en su vida. Y en esta hora vamos a unirnos, vamos a contemplar la palabra de Dios, vamos a pedir que la presencia del Espíritu Santo venga a donde quiera que usted se encuentre, cada uno nos encontremos, nos pongamos de acuerdo para recibir una bendición de parte de lo alto. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Te damos gracias por hacer posible un día más de servicio, de comunión unos con otros, un día más de poder escuchar tu palabra, de poder alimentarnos con tu palabra viva. Te pido por cada uno de los que me escuchan, pidiendo, Señor, que cualesquiera que sea la necesidad, te manifiestes a sus vidas, pongas tu mano sobre el enfermo, sobre el débil, sobre el fuerte también, Señor, que
traigas fortaleza a cada una de nuestras vidas. Declaramos sanidad, declaramos fortaleza, declaramos victoria en el nombre precioso de Cristo Jesús. Ven, Padre, a donde quiera que se encuentre tu pueblo y visítanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, mi hermano, mi hermana, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos presta de estar una vez más delante de su presencia. Vamos a abrir nuestros corazones, vamos a abrir nuestra mente, vamos a despojarnos de todo lo que estorba. Como le dije en otras ocasiones, este es un tiempo para Dios. Olvídese ya de pararse, levantarse, ir a la cocina, ir por un refresco. Este momento es un momento de santidad delante de Dios. Y vamos a dejar que su Espíritu Santo nos hable, nos ministre a nuestras vidas, a nuestros corazones, cambie las cosas que necesitan ser cambiadas. Y para que eso suceda, necesitamos prestar nuestro corazón, nuestra mente al servicio de Dios, a su palabra. Así es de que ojalá que ya no se levante, que ya no esté pidiendo agua, que ya no esté pidiendo nada. Que le demos a Dios estos momentos para que nos hable a través de su Espíritu Santo, para que nos hable a través de su palabra. En esta hora quisiera compartir con ustedes una escritura muy hermosa. Y el propósito de esta escritura, de este mensaje, es de que Dios nos exhorte a buscarlo, que nos exhorte a que seamos personas de oración, que lo buscamos con todo nuestro corazón. Y les quiero hablar de este mensaje, ¿dónde está el Dios Elías? La Escritura nos dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Gloria a Dios. Este es Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Elías no era un hombre sobrenatural, no era un hombre que tenía capacidades diferentes a las nuestras. Era un hombre que corría las mismas tentaciones, las mismas pasiones que nosotros. Pero si usted lo ha buscado en la palabra de Dios, era un siervo de Dios. Era un hombre que traía un poder de Dios maravilloso. Y dice la Escritura que él oró fervientemente para que no lloviese sobre la tierra, y no llovió por 3 años y 6 meses. ¿Se imagina si todos pudiéramos tener una fe como la de él? Pero para que nosotros podamos tener una fe como la de él, necesitamos pasar el tiempo que él pasaba en oración, buscando a Dios. Tenemos que ser personas de oración, no solamente personas que desean que Dios haga algo, pero personas que se envuelvan para que Dios haga algo. Yo no sé si usted conoce a este personaje, posiblemente que sí, posiblemente que no, pero Elías era un hombre común. No era un hombre que Dios llamó porque era un hombre muy sabio, muy inteligente. Vamos a decir que él vino lo vamos a llamar por la oscuridad, por decir que él apareció, Dios lo llamó. No lo llamó porque conocíamos su historia de alguien muy sobresaliente, pero Dios lo llamó y él acudió al llamado de Dios. Elías aparece en la historia en tiempos muy difíciles, en días muy oscuros para Israel. Eran tiempos
tiempos muy difíciles para toda la nación. Y en esos tiempos es de que Dios levanta a este varón que caminó con Dios, que aprendió a buscar a Dios, que aprendió a conocer a Dios, que aprendió todo lo que Dios tiene que ofrecernos. No cree que nuestros tiempos son difíciles. Los tiempos de Elías fueron tiempos difíciles. Eran tiempos en que reinaba el rey Acab con Jezabel, su esposa. Su esposa Jezabel era una mujer diabólica, una mujer que odiaba las cosas de Dios. Y lo que esta mujer hizo fue perseguir a todos los profetas de Dios y matarlos. Y ella sustituirlos con sus propios profetas de Baal. Y empezó a levantar templos paganos por muchas partes. Y la vida estaba difícil para Israel. Israel se iba apartando cada vez más y cada vez más de Dios. Fue en esos tiempos en que aparece Elías. Dios lo llama en esos tiempos de gran apostasía en la tierra de Israel. Dios levantó a este hombre y a él fue el que Dios llamó, a un hombre llamado Elías. No llamó a un ángel, no llamó a una secta o un comité, pero Dios llamó a un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Esta era la clase de hombre que Dios llamó, un hombre con las mismas pasiones, sujeto a las mismas pasiones que tenemos nosotros, pero un hombre muy diferente, un hombre muy diferente. Si nosotros quisiéramos describir o escribir la biografía de este hombre, podríamos hacerlo solamente con 2 palabras. Elías oró. Elías oró. Y eso es lo que este hombre hacía. Nadie puede hacer más para Dios o para la gente como lo que hace en la oración. La oración es algo muy importante para nosotros. Si la iglesia tuviera hoy tantos hombres de oración, si la iglesia de hoy tuviera tantos hombres con esa pasión como la tuvo Elías para dedicarse a la oración, nuestro mundo cambiaría solamente en unos cuantos días. Pero lamentablemente no estamos ligados a la oración. Estamos ligados a muchas otras cosas. Nuestras iglesias están llenas de consejeros, están llenos de esto, de aquello, personas que sirven, sí, personas buenas, pero muy pocas a la oración, Y en realidad es la oración la que hace la gran diferencia. Nuestras iglesias hoy en día están llenas, como le digo, de líderes de esto y líderes de aquello y líderes de aquello, que no los critico ni los pongo en mal, es bueno. Pero si tuviéramos en nuestras iglesias, en nuestros tiempos, la misma cantidad de personas dedicadas a la oración ferviente, nuestro mundo en unos cuantos días solamente daría unos cambios grandes. Nuestro mundo vería el poder de Dios manifestarse todos los días. Pero nos desviamos de las cosas más importantes y nos dedicamos al trabajo, nos dedicamos a esto o aquello y dejamos lo más importante, la oración. Dios nos llama a que seamos personas fervientes, que seamos personas de oración.
Cuando nosotros nos convertimos en personas de oración, nuestro mundo cambia porque el poder de Dios se manifiesta. Y en nuestros tiempos, esto es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos nosotros seguir el ejemplo de estas personas que sirvieron a Dios. Hicieron una diferencia en la historia del mundo. Conocemos a personas que sirvieron a Dios. Conocemos a personas que hicieron cambios en la sociedad, que trajeron cambios al mundo entero. Conocemos a personas que les han levantado monumentos, personas que por las cosas que ellos hicieron, por la forma en que ellos sirvieron a Dios, el mundo les tiene un respeto, pero les levantamos monumentos. En vez de que sigamos los ejemplos de ellos, les levantamos solamente monumentos. Tenemos que seguir los ejemplos de ellos, de la forma en cómo se entregaron a Dios, cómo sirvieron a Dios, cómo se aferraron a las Escrituras, cómo amaron la presencia de Dios, cómo amaron entrar en la presencia de Dios y buscar el poder de Dios a favor de todo el pueblo. Este es Elías que apareció en estos momentos oscuros de la historia de Israel. Apareció en unos tiempos muy difíciles. Eliseo en un tiempo se pregunta, ¿dónde está el Dios de Elías? Igual que mucha gente se pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué no me oye? ¿Por qué ya no me quiere? ¿Por qué ya no me ama? ¿Dónde está el Dios de Elías? Es la pregunta que nos hacemos muchos. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Abraham? ¿Dónde está el Dios de nuestros padres que hizo tantas maravillas? Y yo le voy a decir dónde está. En el mismo lugar. En su trono. Ahí sigue estando Él en su trono, porque Él sigue reinando por los siglos de los siglos. Pero la pregunta no es ¿dónde está el Dios de Elías? La pregunta es ¿dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde están los Elías de Dios? Los Elías que Dios busca en estos tiempos, los Elías que Dios quiere en estos tiempos, los Elías que Dios quiere que estemos orando, que estemos buscando su presencia, que estemos buscando su gracia para que la humanidad encuentre la salvación. Y solamente nos preguntamos dónde está el Dios de Elías, pero Dios también pregunta, ¿y dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde están los Elías de Dios? Porque hoy en tiempo buscamos a Dios solamente para que nos supla y nos dé las cosas que nosotros queremos o necesitamos. Hoy en día nuestras oraciones no son fervientes. Nuestras oraciones son egoístas muchas veces, buscando las cosas que nosotros necesitamos, que nosotros queremos, las cosas que nosotros deseamos. Pero Dios quiere que nuestra oración sea una oración ferviente por un pueblo que se pierde, por un pueblo que se desvía, por una iglesia que se enfría, por una iglesia que se ha modificado a este mundo, que sigue la corriente de este mundo, que se va adaptando a las costumbres de este mundo. No, Dios busca un Elías en ti, un Elías que se oponga a toda la falsa doctrina, que no tenga temor predicar el nombre de Cristo, que no tenga temor predicar la Escritura como es, que no sigamos la corriente de este mundo enseñando lo que otro enseña nomás porque es famoso. No, hay que enseñar la sana doctrina de Dios, y esto es lo que hizo Elías. Cuando Dios le dijo escóndete, él se escondió. Cuando Dios le dice aparécete, él se apareció. Él fue un hombre que hizo la voluntad de Dios, que oró y buscó a Dios con todo su corazón.
Hay una escritura muy hermosa cuando Elías tiene que enfrentar a los Baales, a los falsos Baales, cuando Dios le dice, preséntate ante Acab. Esto es lo que él hizo. Se presentó ante Acab. Se presentó ante Acab cuando Dios le dijo que se presentase. Y lo confrontó por las cosas que estaba viviendo la nación. Elías era un hombre que cuando él oraba, Dios lo escuchaba. Y dice la escritura que Elías oró y no hubo lluvia por 3 años y medio. Y son unas palabras cortas, pero las oraciones cortas, cuando van respaldadas por Dios, es un reflejo de las oraciones que hemos hecho en privado, en nuestro aposento. Cuando nosotros nos dedicamos a la oración en nuestro aposento, en público solamente necesitamos oraciones cortas, porque ya hemos buscado el trono de Dios en nuestro cuarto privado. Elías era un hombre que buscaba a Dios. Por eso cuando él oraba en público, su oración no era una oración muy larga, porque él ya venía lleno de la presencia y la autoridad de Dios. Y entonces la llave de fe que él tenía se adaptaba a todos los cerrojos. Elías cerró los cielos. Y cuando él cerró los cielos, Acab se atemorizó, porque el varón de Dios había cerrado los cielos. Cuando Elías se presenta ante Acab para confrontar a los Baales y hace una oración frente al holocausto, él hace una oración corta. Dice que dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Esta es la oración de Elías. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Note la oración de Elías. La oración de Elías no es una oración como muchas de las nuestras. La oración de Elías, aunque era una oración en tiempos bien difíciles, aunque él era perseguido por todas partes para tratar de quitarle la vida, su oración seguía siendo una oración a favor del pueblo. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Dios, que tú, Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti los corazones de ellos. Este es el propósito de la oración de Elías. Aunque había muchos profetas falsos reunidos, él no dijo: Señor, respóndeme para que todos ellos mueran, para que sean consumidos. No, él dijo: para que sean salvos, para que se vuelvan a ti. Y esa es la oración que tiene que ser de nosotros, para que la gente se vuelva a Dios. No cambiemos nuestra doctrina, no la adoptemos a las costumbres del mundo. No, mantengámosla sana como es, mantengamos la sana doctrina y hablemosla como es. No la cambiemos por nada. Busquemos la salvación de los hombres, llamémoslos al arrepentimiento, porque a eso nos ha llamado Dios, a predicar el evangelio del arrepentimiento, no a creer como ellos,
no estar de acuerdo como ellos viven, no, un evangelio puro que nos llama a un arrepentimiento, que nos llama a unos cambios en nuestra vida. No debemos de predicar este evangelio. No nos adoptemos al mundo, no cambiemos nuestra doctrina por dinero, por fama, por lugares especiales. Prediquemos como estos varones predicaban, que aunque eran perseguidos, ellos hablaban lo que Dios les había dicho. Hoy en día muchas iglesias han cambiado su doctrina, su enseñanza, y la han modificado, algo que no le duele al pueblo, algo que no le lastima, algo que no lo llama al arrepentimiento. La palabra de Dios nos ha llamado a nacer de nuevo, a hacer cambios en nuestra vida, a agradar a Dios, a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. No hagamos cambios a la palabra de Dios. Prediquémosla, aunque en estos tiempos se están poniendo difíciles. Y el mundo quiere que cambiemos nuestra doctrina. No la cambiemos, aunque seamos perseguidos. Jesucristo esto ya nos lo dijo. Seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Yo me hago una pregunta y me pregunto, ¿cuánto tiempo duraría Juan el Bautista o Elías en las calles en nuestro tiempo? Y yo le puedo decir que no durarían mucho tiempo, no durarían una semana, cuando el gobierno, cuando la gente ya los está persiguiendo, ya los está trayendo presos, ya los está queriendo meter en los manicomios. ¿Por qué? Porque son personas que hablaron el mensaje del arrepentimiento sin temor. Juan duró 6 meses en la cárcel por causa del evangelio. Por eso digo, no duraría mucho en nuestras calles, en nuestros tiempos, porque nuestros tiempos no quieren oír el mensaje de Dios. Y algunas de las veces no quieren escuchar el mensaje de Dios porque nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, no traemos el poder que Dios quiere darle a todo seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque no vivimos en oración. No vivimos en oración, no dedicamos tiempo a la oración. Oramos un ratito y nos cansamos. Preferimos cantar y cantar y cantar y cantar y cantar, pero a la oración no. Dice la palabra de Dios que la oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que ser personas de oración para que haya cambios en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestros hogares, en nuestras vidas propias. Pero si no estamos llenos de oración, no tenemos el valor para hablar la palabra como es, para confrontar a las personas con la palabra como es. Y Dios está buscando personas como Elías. No personas que se preguntan, ¿dónde está el Dios de Elías? Pero ¿dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde están los varones de Dios? ¿Dónde están las mujeres de Dios que les gusta orar y buscar el poder y la unción del Espíritu Santo en sus vidas? En estos tiempos necesitamos esa unción, ese poder que solamente podemos obtenerlo cuando hemos pasado tiempo en oración. Y cuando nosotros pasamos tiempo en oración, nuestras oraciones públicas no tienen que ser largas, cuando el poder de Dios se manifiesta. Iglesia de Dios, despertemos. No nos espantemos por las cosas que nos rodean. La Escritura dice que vendrían. ¿Por qué nos vamos a espantar? Tomémonos de las manos de Dios.
Prediquemos su palabra y alcancemos a aquellas personas que todavía no han sido salvas. Oremos fervientemente como lo hizo este varón. Oremos y busquemos la presencia de Dios. Tengamos nuestro aposento, nuestro lugar privado, nuestro tiempo privado, donde nosotros podamos derramar nuestro corazón y nuestras lágrimas delante de la presencia de Dios, para que cuando nosotros nos paremos tengamos acceso al poder y a la presencia de Dios. En esta hora yo lo animo, lo exhorto a que sobre todas las cosas se convierta en un hombre o una mujer de oración. Cuando usted haga esto, usted va a empezar a notar cambios en su vida y va a empezar a notar que oraciones son contestadas más rápido y más fáciles. ¿Por qué? Porque hay poder en la oración, hay poder en el nombre de Cristo. Y quisiera dejarlo con esto: seamos como un Elías para Dios, que lo amamos, lo obedecemos y oramos y buscamos su rostro. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te doy gracias, Padre, por estos momentos que nos has permitido estar juntos para escuchar tu palabra. Sabemos que la carne no quiere orar, pero el Espíritu sí. Pedimos, Padre, que nos ayudes a ser personas de oración, hombres y mujeres de oración, para ver estos cambios en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestras iglesias. Sabemos que el diablo quiere destruir la iglesia, quiere destruir nuestras vidas, y a menos que nosotros oremos y te busquemos, lo va a lograr. Padre, yo pongo en tus manos a todo el que ha escuchado esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, mi hermano. Te deseamos que Dios te bendiga. Te deseamos que lo pongas a prueba y busques a Dios y empieces a disfrutar lo que es experimentar el favor de Dios cuando oramos fervientemente. Que Dios te bendiga a ti y a tu casa, que Dios bendiga todo tu hogar. Te deseamos de parte de la Iglesia Nueva Vida, que Dios te bendiga.